La luz como comunicación. Del libro Estudios de Astrología Noveno, de Elman Bacher. Desde el punto de vista exotérico, la palabra comunicar como generalmente la usamos significa un proceso por el cual se transmite conocimiento o información de una mente a otra. Sin embargo, un estudio y síntesis de sus raíces derivadas revela su significación esotérica, la cual nos hace posible comprender mejor la significación real y el uso recto de esta función de transmisión sensorial, intelectual y espiritual. Se deriva directamente de la palabra latina comunicare, que significa participar. En ella se encuentran dos palabras básicas: com, que se refiere a con o junto, y un, que se refiere a unicidad o unidad. De ese modo vemos que la comunicación es un medio por el cual son unificadas hasta cierto punto una variedad de mentes y conciencias a través del proceso de la participación. Esta participación es un proceso polarizado. El polo positivo se revela en acciones de radicación, expresando, informando, enunciando, escribiendo, telepatía de proyección y proyección inspiradora. El polo negativo se revela en acciones de percepción, reacción a estímulos vibratorios, toda percepción sensorial, aprendizaje, comprensión y realización. Todo lo que está establecido en la mente divina puede ser transmitido o compartido con las diversas mentes o conciencias individualizadas. La meta evolutiva completa es la unidad realizada de las diversas mentes con la mente única de nuestro Creador. Antes de emprender la consideración del significado oculto, kármico y evolutivo de la comunicación entre humanos, debemos considerar primero la comunicación básica, primordial o absoluta entre la conciencia divina y la conciencia humana, la participación creadora de la luz. La mente divina se nos da a conocer, nos habla, por su propia manifestación como infinidad de estados cambiantes de vibración objetiva, el mundo natural físico. También nos ha provisto con centros y órganos de percepción sensorial en cuyo desarrollo y ejercicio podemos aprender de nuestro origen por la observación de la manifestación. Por medio de la vista, percibimos y conocemos la manifestación de Dios como color. Por la audición, percibimos y conocemos la manifestación de Dios como tono. Por el tacto, percibimos y conocemos la manifestación de Dios como textura y densidad. Por el gusto percibimos y conocemos la manifestación de Dios como mezcla química. Por el olfato, percibimos y conocemos la manifestación de Dios como emanación o radiación química invisible y silenciosa. Las formas de percepción sensorial extendidas, trascendentales, son incluidas en la clarividencia, la intuición, clariaudiencia, claricognición, telepatía e inspiración. Mediante estas facultades las apercepciones internas del hombre son reveladas en reinos que trascienden las limitaciones de tiempo-espacio. Todas estas facultades y poderes sensoriales y supersensoriales hacen posible las numerosas variaciones de la acción y rapport comunicativas entre lo divino y su subhumano, microcosmos humanos y superhumanos, así como humanos entre sí y sus hermanos y hermanas subhumanos y superhumanos. Aquel que más sabe, que ha evolucionado más la conciencia, comparte con aquel que sabe menos, que está menos evolucionado en conciencia y conocimiento. Aquel que sabe menos recibe y aprende de aquel que sabe más y está más evolucionado en la conciencia. La atracción magnética de diferencias relativas en conciencia y semejanza de impulso cósmico de realizar la unidad es la relación comunicativa entre todas las cosas vivientes. La comunicación es fraternidad en acción. La comunicación verdadera, constructiva y servicial es amor fraternal en acción. Ahora pasemos a la astrología. Antes de que un humano pueda expresarse a otra mente en forma comunicativa, él debe pasar por un proceso dentro de sí mismo por el cual formule aquello que desea transmitir. En forma sutil, pero imperecedera, esta formulación es una interacción de la mente subconsciente con las percepciones conscientes. Antes de que un hecho o realización puedan ser transmitidos, tiene que ser aprendido primero y la facultad particular para aprender a haber sido ejercitada antes del momento presente. La mente subconsciente, simbolizada astrológicamente por la luna, es la que actúa como depósito de las memorias, que son impresiones residuales establecidas por ejercicios de conciencia en el pasado. La mente consciente simbolizada astrológicamente por Mercurio, es la que conoce y expresa de acuerdo con la necesidad presente.
Mediante la cualidad adhesiva, retentiva, de la mente subconsciente, el hombre permanece ligado a lo que ha sido y ha expresado en el pasado y sus conocimientos e interpretaciones de su presente son establecidos sobre lo que él recuerda como memoria o recuerdo de sentimientos de su pasado. Por lo tanto vemos que un individuo se comunica siempre dentro de sí mismo antes de que transmita o exprese su conciencia a otro. Un ejemplo simple. Alguien le pregunta la hora, él necesita de ese factor de información. Antes de que usted pueda contestarle, usted tiene que recibir comunicación, por medios visuales por lo que su reloj le indique. Al formular un juicio usted puede transmitir ese hecho como una acción comunicativa a la otra persona. Pero aún antes usted tenía que haber aprendido cómo leer el reloj para indicar la hora. Su mente subconsciente conservaba el recuerdo de que usted había aprendido a leer el reloj en el pasado. Así es que usted tomó su pasado para realizar la necesidad presente de comunicación con su amigo. Y así se sigue eternamente. El pasado es el pábulo del cual toma el presente para formar el futuro. En el horóscopo individual, la correlación de la Luna y Mercurio demuestra la mezcla alquímica de la memoria del sentimiento, establecida por ejercicios de conciencia en el pasado, siendo ejercidos por la conciencia la percepción sensorial y el intelecto en el presente. Además, la correlación de la Luna y Mercurio con Júpiter demuestra el proceso alquímico por medio del cual el individuo está destilando la percepción de la verdad, un conocimiento de hecho que está arriba y libre de todo prejuicio personal subconsciente de interpretación, por el dolor, el placer, el prejuicio, la antipatía o el favoritismo. La correlación de la Luna y Mercurio con Urano demuestra la evolución alquímica de tales facultades como la intuición y la previsión. Con Neptuno, indica la gestación de las facultades de clarividencia y clariaudiencia, la evidencia de cosas invisibles e inaudibles, así como el establecimiento evolutivo del poder de la fe y del poder de comunicarse por medio de la oración. Lo anterior debe comprenderse como un estudio básico general de la naturaleza de la comunicación. Ahora con propósitos prácticos astropsicológicos nos concentraremos en el archisímbolo de comunicación básico y la facultad comunicativa, el planeta Mercurio, regente de Géminis y de Virgo. Haga una copia del mandala de Géminis. El orden zodiacal alrededor de un círculo con Géminis como signo ascendente. Observe que Tauro-Escorpión, el diámetro del poder del deseo y del poder procreador forma el diámetro de la duodécima y sexta cúspides. Tauro tiene relación con el centro en la garganta, que es el mecanismo por medio del cual las criaturas que poseen el órgano de la voz crean el tono. Recuerde que todo lo que oímos es percibido como un aspecto de la vibración tonal. Escorpión se refiere a aquella facultad de producir o de evocar material para otro cuerpo físico. Por medio de Tauro generamos o evocamos material tonal para la incorporación, la manifestación perceptible de ideas, pensamientos, sentimientos, emociones, conocimiento, comprensión y realización. En el plano de la percepción sensorial física es el poder y facultad de generar tono que cobija y protege, la relación de la duodécima casa al ascendente, toda acción comunicativa. Es el poder de Mercurio formular tonos como las palabras habladas o cantadas por la acción recíproca de la respiración pulmonar y el movimiento de la lengua y los labios. Es además el poder de Mercurio usar las manos para escribir y trazar cuadros de imitación simbólicos de la palabra hablada como palabras escritas o diagramas, y de los tonos como notación musical. En el mandala de Géminis, Cáncer, el signo lunar está en la segunda cúspide. Aquí vemos que la conciencia del hombre de nacionalidad administra la evolución de su facultad de expresarse y comunicarse mediante el lenguaje. La adhesión cristalizada a la nacionalidad propia provoca conocimiento y uso limitado del lenguaje sistematizado. Una persona tal puede comunicarse en palabra y en escritura, o lectura, solamente con aquellos que conocen su lenguaje particular. Pero en el plano del uso actual del intelecto, esa adhesión puede disolverse aprendiendo otro u otros idiomas. Por medio de semejante extensión disolvente, la persona puede comunicarse con un número de personas correspondientemente mayor, su campo de comunicación humana es acrecentado, su apreciación del modo de pensar y modo de vida de otros es ahondada y por consiguiente, en el plano de los reconocimientos espirituales, ella se encuentra experimentando un mayor grado de unicidad con otros seres humanos. Las diferencias de lenguajes proporcionan barreras comunicativas únicamente a aquellos que no salen de las adhesiones cristalizadas a un lenguaje.
En aquellos que se salen, las barreras se desintegran hasta cierto punto. En esto vemos nuevamente una ilustración concreta del hecho que la comunicación es la fraternidad expresada. Al grado que se aprendan más medios de comunicación, será realizada, disfrutada y expresada la espiritualización de la comunicación fraternal y la compasión. En esta época que presencia la invención de la radio, la televisión, la aviación supersónica y todos esos mecanismos por medio de los cuales las limitaciones de tiempo-espacio han sido trascendidas científicamente, se observa un paralelo en la esfera de los esfuerzos espirituales humanos. Muchas personas de todas las naciones del mundo tratan también de explorar las causas de los impedimentos en el funcionamiento humano individual. Estas son personas que están dando un ímpetu regenerador poderoso a la evolución humana por sus servicios dedicados a los valores humanos, redimiendo gran cantidad de karma negativo en sus vidas individuales pasadas y su devoción de ayudar a otras personas a ayudarse a sí mismas a salir de estados kármicos de anormalidad, subnormalidad y desviación de funciones saludables normales. Persistiendo sobre este tema de la comunicación, se espera que las siguientes observaciones sirvan para promover una comprensión interna más profunda de las causas kármicas que socavan las facultades comunicativas en el cuerpo humano. El primer punto a considerarse es la epigénesis. La epigénesis se refiere a la facultad humana de construir la cualidad de su vehículo en correspondencia con la cualidad y los estados de su conciencia. Epigénesis viene de dos raíces que significan construir sobre. Es la facultad creadora poseída y, inconsciente o conscientemente, ejercitada por todos los humanos desde la aurora de su proceso evolutivo como humanos. Mediante la epigénesis, el hombre revela su semejanza creadora a su propio creador. Es la raíz que sirve de fundamento a la florecida, en épocas venideras, de su actividad verdaderamente creadora como conciencia de Dios. El principio, o la ley, de causa y efecto operante en la facultad de la epigénesis en los humanos, explican toda cualidad condicionada de manifestación física, emocional y mental en el vehículo humano, congestionada, desviada, manca o armonizada, potente y eficiente. En la actual consideración de la facultad y propósito de la comunicación, encontramos que el mandala de Géminis tiene mucho que decirnos sobre la causa kármica de los defectos e impedimentos del habla que se registran en los cuerpos de seres humanos en su nacimiento que aparecen durante la encarnación como resultado de una potencial vibratoria congestionada, haber sido estimulada por la acción del tiempo. Tales condiciones congénitas como la mudez, hendidura del paladar, hipertrofia de la lengua, el tartamudeo y el gagueo, condiciones traumáticas que lesionan el mecanismo vocal, la lengua o los labios, etc., son las condiciones principales que revelan externamente que las personas afectadas causaron impedimento de la comunicación en el pasado. La memoria subconsciente retenida de la acción e influencia destructiva o congestiva y el cuerpo físico presente reproduce, por la epigénesis, la potencial negativa como retribución kármica para que la persona pueda explorar el aspecto de conciencia negativo desde el otro lado de la cerca y así aprender algo más sobre las verdades de la facultad de comunicación y su recto uso para el desarrollo futuro y la evolución. Muchas clases de acción e influencias en el pasado pueden causar defectos de comunicación en la vida presente. Pero el mandala de Géminis nos da las pistas ocultas básicas sobre la causa de la mayor parte de estas condiciones defectuosas y experiencias dolorosas. La ubicación del diámetro Tauro-Escorpión coincidiendo con las cúspides de las casas duodécima y sexta, es el primer punto a considerarse. Este es el diámetro de la conciencia del poder como deseo, o para decirlo de otra forma, la conciencia individualizada del deseo. Teniendo en mente que el deseo es una potencia de conciencia que puede extenderse en cualidad desde las más inhumanas lujurias, avaricias y represalias hasta las más sublimes formas de aspiraciones espiritualizadas, comprendemos que el recto uso de esta potencia, como mostrado en este mandala, es una forma de servicio contributivo, Escorpión en la cúspide de la sexta casa, y un constructor de la conciencia de la salud. Semejante ejemplo es la expresión del amor mutuo a través del ejercicio del mecanismo sexual. Otro ejemplo es la conservación disciplinada de las energías vitales y magnéticas para el uso en empresas y obras constructivas. Nada más sobre Escorpión en la sexta cúspide.
Su polarización más elevada en el plano físico es Tauro, el signo opuesto, en la duodécima cúspide de esta mandala, es el símbolo de la creación de tonos liberados a través de la palabra hablada, la incorporación audible de sentimientos, pensamiento, ideas, opiniones y realizaciones. Piense sobre esto. Una suave palabra, un sí o un no dicho en cierto tono de voz, comunicándole a otro una decisión específica, sentimiento, realización o reconocimiento puede alterar el curso de una vida humana si la persona a quien se hace la comunicación reacciona a lo que oye en la palabra. Una suave palabra pronunciada como un juicio para afectar la vida o el destino de otra persona, puede decirse de tal forma que la mente subconsciente del que habla abarque y sostenga una impresión de malicia o de destructibilidad a tal grado que la retribución kármica por esa expresión pueda objetivar en experiencias dolorosas varias vidas después. Por temor una palabra necesaria puede ser callada. El poder inherente en la palabra callada sería retenido como una potencialidad para lo negro más tarde. El contenido de dolor concomitante con la disolución necesaria subsiguiente será proporcionado al bien que hubiera resultado si la palabra suave original hubiera sido pronunciada. A fin de desenvolver realizaciones o cogniciones de causas kármicas de dificultades o impedimentos a la comunicación, debemos estar dispuestos a hacer más elásticos nuestros puntos de vista y reconocer que la causa de estos efectos manifestados en el presente por la epigénesis pueden haber estado establecidos por largo tiempo en la subconsciencia de la víctima. Utilizar el poder creador de la palabra hablada para encauzar las fuerzas de la conciencia destructiva y falsa es asegurar una experiencia futura con impedimento de la comunicación. En la repetición de formas externas el vehículo mental se desintegra hasta cierto punto y de tal manera que algunas condiciones identificadas como imbecilidad e idiotez resultan como retribución kármica, especialmente cuando la crueldad deliberada ha sido la motivación emocional originaria. La experiencia actual de muchas de esas víctimas ha sido auxiliada por el poder del amor expresado en el cuidado y la consideración ofrecidos por aquellos que tratan de asistirlos, y este amor es también una retribución kármica establecida por acciones de buena intención y bondad en el pasado. Así, vemos en estos tiempos por la observación del hecho que los humanos están tratando de ayudar y rehabilitar aún a aquellos casos más trágicos de oscuridad, impedimento y desintegración relativa, que las únicas barreras a la comunidad son aquellas que el hombre mismo ha establecido. El Creador nos ha dotado de las potencialidades de mente y espíritu y la facultad de asegurar nuestra comunicación eventual con todos los planos de vida. En el sentido universal o absoluto no existen barreras para la comunicación. Toda mente individualizada funciona bajo la ley y mediante la liberación y refinamiento de potencialidades dentro de la esfera inclusiva de la mente única, que es la luz única y la conciencia única. Las líneas de comunicaciones siempre en desarrollo de cada uno con todos y de todos con el uno son mantenidas perpetua y perfectamente. Por el recto uso de nuestros factores de Mercurio, reproducimos los caminos libres de nuestras líneas de comunicación con nuestros congéneres en este plano. Del libro Estudios de Astrología Noveno, de Elman Bacher.